Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto me da de verdad nuevamente estar con ustedes en otro nuevo video. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por darle like al video, por suscribirse a este canal, porque esto permite que crezca esta vía, esta plataforma para comunicar el Evangelio. Así que continúen haciéndolo, transmitan este video a todos los que puedan, con la finalidad de hacer llegar las buenas nuevas de Cristo. Pues entrando ya de lleno en el tema, me gustaría compartir con ustedes la primera gran historia que el evangelista Lucas quiso dejar plasmada en la palabra de Dios. Y para ello, lo que voy a hacer como dinámica es lo siguiente: voy a leer todo de corrido y ya después vamos a ir entendiendo y analizando varias de las cosas que Dios quiere que podamos aprender el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su apoyo y le damos la bienvenida a este nuevo video. Empezamos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a explicar todo esto, resaltando el contexto y las verdades que Dios quiere que entendamos, pero lo vamos a hacer desde una locación diferente. ¿De acuerdo? Acompáñenme. Pues bien, hermanos, esto que acabamos de leer es bastante interesante, es muy intenso. Son los primeros textos del Evangelio de Lucas y ya nos está emocionando, ya nos está metiendo en la trama. Es decir, ya nos está compartiendo, nos está dando de qué hablar estos primeros textos. Y vale la pena señalar algunas cosas que son bien relevantes, sobre todo dos, que son las que más quisiera que pudiéramos enfocarnos. Seguramente va a haber más, pero quiero resaltar dos. Este video lo voy a dedicar a la primera de estas verdades, y un siguiente video abordaré el otro tema. Pero en este video me quiero enfocar en lo particular al carácter que están demostrando dos personas, un matrimonio, Zacarías y Elisabet. Y este carácter es muy notable porque se trata de un ambiente en el cual ellos vivieron, les tocó enfrentar, desarrollaron sus vidas, bien complejo.
A mí se me figura mucho este ambiente latino donde vas al día tratando de sacar adelante a tu familia, tratando de sacar adelante las cosas que tienes enfrente, que no te sobra el dinero, no vivimos sobradamente, es decir, que son como tú y como yo. Y yo quisiera que pudiéramos reflejarnos en esta vida familiar, en este matrimonio. Fue de verdad algo bien difícil, bien intenso, que Dios nos ayudara a poder entender cómo se puede enfrentar una vida como la que ellos llevaron y mantenerse ante sus ojos como personas justas e irreprensibles que andaban obedeciendo, que andaban conforme a la palabra de Dios. Pues bien, primer aspecto que no podemos dejar pasar de largo: vivían sometidos bajo un imperio. Es decir, el imperio romano gobernaba las tierras de Jerusalén, de Galilea, etc. Para las familias en aquella época, poder ganarse la vida diaria era todo un verdadero reto. Era todo un verdadero desafío porque vivían en un ambiente tan difícil, tan complejo. Si tú eras un ciudadano de a pie, normal, con un oficio sencillo, con un oficio que te permitiera ir saliendo al día, ir saliendo al paso, imagina tú que de momento alguien te detuviera en la calle y tuviera la autoridad legal, la autoridad del imperio para poderte decir: dame lo que tienes, debes impuestos. Es decir, que vivían sometidos a un miedo constante, a un miedo tremendo, terrible. La verdad es que yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado este ambiente tan tenso, que la propia autoridad que se supone que debería de estar para ayudarnos nos esté extorsionando, nos esté sacando la plata, nos esté sacando el dinero. Es algo que de verdad no se le desea a nadie. En países latinoamericanos esto es bien habitual. Los agentes de tránsito, la policía, todo mundo está buscando más y más y más dinero porque no alcanza. Entonces el ambiente era muy semejante del que vivieron ellos al que vivimos tú y yo hoy en día. Y esto es lo que nos hace realmente relevante poder pensar: es posible vivir como a Dios le agrada, porque ellos lo lograron. Por lo tanto, sí vale la pena detenernos a pensar cómo habrán estos dos personajes avanzado en su vida, cómo le habrán hecho. Voy a ponértelo todavía más complicado. Zacarías era sacerdote, y por el hecho de ser sacerdote no tenía derecho de tener una propiedad, un terreno, algo que poder cultivar. De acuerdo a las leyes de Moisés, cuando se hace la repartición de tierras de las 12 tribus de Israel, hubo una tribu en lo particular, la tribu de Leví. Este pueblo, al no recibir ningún beneficio de carácter financiero, de carácter terrenal, es decir, de tener una tierra que cultivar, ni que pudieran dedicarse a un oficio en lo particular, eran personas que dependían de las distintas actividades religiosas que desempeñaban. Es decir, esta tribu fue elegida específicamente para las cuestiones de la fe, de la espiritualidad, de la religión. Entonces, si a este ambiente tenso y difícil que imperaba por los romanos, le agregamos el hecho de que los sacerdotes en aquella época no podían ejercer, no podían ser pastores, no podían ser pescadores, no se podían dedicar a la carpintería, no se podían dedicar al comercio de telas. Es decir, ellos estaban sujetos por la ley del Antiguo Testamento a vivir dependiendo de lo que los demás les pudieran otorgar, de lo que los demás pudieran darles. Así que no era un pescador, no era un comerciante, no era un carpintero. De eso no podía valerse para poder sobrevivir. Él era un sacerdote, en un ambiente en el cual la verdad es que nadie le daba nada a alguien que fuera sacerdote como tal. Así que su vida no era precisamente la más sencilla tampoco económicamente. Otro aspecto que vale la pena señalar: ellos como matrimonio no podían tener hijos, y esto socialmente era muy mal visto. Si no podías tener hijos, era porque estabas maldecido por Dios. Si no podías tener hijos, significaba que Dios no estaba contigo. ¿Te imaginas para un sacerdote, para una persona que está consagrada, que te diga Dios no está contigo? Es de verdad algo frustrante, es algo que de verdad no es fácil de digerir. La sociedad veía a Zacarías y a Elizabeth como dos personajes que seguramente habían hecho algo delante de Dios, en algún pecado habían caído, eran maldecidos por Dios porque no podían tener hijos. Entonces
todavía eso agravaba mucho más la dificultad para sobrevivir en aquella época. O sea, no solamente no puedo tener un oficio, sino que además me ven mal como sacerdote porque no puedo tener hijos. Es decir, que la vida que enfrentaron de verdad era tremenda, terrible. Así que es muy semejante este ambiente al ambiente que tú y que yo vivimos el día de hoy. No se nos hace fácil salir adelante. Sin embargo, el evangelista se enfoca en decirnos dos cosas que en medio de un ambiente tan hostil sobresalían: que eran justos delante de Dios, sí estaban agradando a Dios, sí estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Y entonces esto nos deja ver algo bien interesante. Necesitamos aprender de esto mucho. En un ambiente tan desafiante, ellos pudieron mantenerse fieles a Dios. Así que aquí se nos van a caer las excusas de decir no se puede, es muy difícil, es que tú no vives lo que yo he vivido. La verdad es que no lo sé, pero probablemente no superas la vida que llevaron Zacarías y Elizabeth, porque definitivamente era muy complicada. Así que se nos terminaron las excusas. Y esta es la buena noticia. Sí podemos agradar a Dios, sí podemos caminar en justicia, sí podemos ser justos si aprendemos a guiarnos por las Sagradas Escrituras. Qué buena noticia. Que no pongamos de pretexto las cosas que nos rodean. Tenemos a un Dios que está por encima de todas las cosas y supera todo. Necesitamos aprender a guiarnos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Hermanos, la vida no es fácil, la vida no es sencilla, nadie está diciendo que sea sencilla o que sea fácil. Ellos la tuvieron muy complicada, pero no sé qué sea más difícil: vivir una vida así, sin tener una guianza de Dios, o vivir una vida que realmente pueda Dios agradarse de ella. Hermanos, Zacarías y Elizabeth lo lograron. Años recibiendo afrentas porque no podían tener hijos. El ambiente que se generaba cuando alguien no podía tener hijos era de burla, de afrentar, de ofender, de lastimar, de herir, de tratar de hacer menos, de menospreciar a la gente. Ese era el ambiente en el cual ellos estaban desarrollando sus vidas. Estaban siendo menospreciados, estaban siendo tenidos en poco en su vida espiritual, es decir, estaban mal vistos por la sociedad. No eran personas a las cuales admirar. Y con todo esto, el carácter, la firmeza de Zacarías y de Elizabeth fue de tal magnitud que sí pudieron. Y esto es bueno saberlo. Son buenas noticias si confiamos en Él, si dependemos de Él, si nos hacemos ignorantes para hacer de su sabiduría la nuestra. Los vemos sabiendo vivir cada día que Dios tiene propósitos. Y este es el punto importante. Zacarías y Elizabeth sabían que por alguna razón Dios no quiso otorgarles un hijo durante todo este tiempo, pero vivieron en paz. Fueron justos y fueron irreprensibles. Amados hermanos, amigos, de verdad, sí existen buenas noticias. Sí hay de Dios para cada uno de nosotros. Sí hay propósitos. Mis amados hermanos, el carácter que estos dos personajes bíblicos demostraron fue de confianza en la voluntad de Dios. Así que yo les invito a que seamos justos e irreprensibles como ellos en un ambiente tan desafiante como el que nos ha tocado vivir. De verdad, es posible. Yo les invito a que veamos el próximo video. Nos va a hablar acerca de la vida matrimonial de Zacarías y de Elizabeth. Que Dios te bendiga.